Hogar y tu familia. Bienvenidos todos los que están en el Facebook Live. A todos les decimos qué buen momento para pararse firme. Hoy es un día de bendición. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecirte. Adriana se puede retirar un poquito, colóquese eso así muy bien. Ahora jale el micrófono. Ya Adriana también está lista, está listo Pedrito y mi amada Janet. La palabra entonces, comenzamos por ¿quién? Comenzamos por Adriana. La palabra está en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. También está en el libro de Santiago, capítulo 3, desde el verso 2 hasta el verso 6. Y también está en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 36. Este es el tema de hoy. Vamos a arrancar la raíz. Escuche bien, la raíz de la maldición de la lengua. No vamos a arrancar las maldiciones que se han proferido, sino la raíz. Vamos a mirar dónde está la raíz y la vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Y todo esto ya estamos con la palabra lista y vamos a tener un buen tiempo. Esta noche a las 6:30, carrera 153288, Iglesia Cristiana ETP. Aquí estaremos porque hoy es un día especial, día de libertad. Ya salió la publicación, ya estamos listos. Adriana, palabras para este día de hoy. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo. Pedrito, más palabras. Creo que Pedrito tiene más palabras. Pedrito, ya vamos a cuadrar la cámara de Pedrito. Pedrito, ahí está la palabra, ahí está. Dice la palabra en Santiago 3 desde el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, tremenda esa palabra. Entonces vamos a mirar toda esa cantidad de cosas que hemos leído, toda esa palabra que hemos leído, vamos a sustentarla, vamos a explicar y lo más importante, vamos a determinar en nuestro corazón cuál es la raíz de muchos de los problemas que tenemos actualmente en nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia por causa de la lengua. Por causa de la lengua, no solamente por causa de la lengua que profirió palabras contra usted, porque tenía autoridad para hacerlo, sino también de la lengua, de las palabras que usted profirió. Entonces vamos a estar pendientes. Hoy es un día de mucha libertad. Hoy los espero a las 6:30, carrera 153288. Este es un tema bien delicado y bien profundo, el cual vamos a tratar muy a fondo para que todos los que estén con nosotros y todos los que escuchen la charla sean edificados, sean fundamentados y lo más importante, sean libres, porque lo que queremos es libertad total en nuestras vidas. Por eso estamos tratando estos temas. De lo contrario no sirve. De lo contrario, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos es para ser libres, para comenzar a llevar una vida en bendición, para que Dios cumpla todas sus promesas, para que se rompa todos los argumentos que se han levantado en nuestras vidas. La lengua tiene un significado espiritual. Pedrito lo acabó de leer. Más adelante lo vamos a seguir leyendo. Mi amada Janet, palabras a esta hora, aquí en el programa En Tu Presencia a través de tu 95.5 FM. Mateo 12:36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto me hace pensar a mí y me pone a mirar, porque a veces nosotros somos dados a lanzar palabras y somos dados a hablar y no controlamos lo que hablamos. No medimos las consecuencias y no medimos más allá el poder, la autoridad o la maldición que podemos lanzar a una persona o una bendición.
A mí me gusta leer siempre un poquito atrás y esto me hace recordar que hablábamos hace como 3 semanas acerca de este tema y que era el fruto, ¿cierto? Y en dos versículos anteriores dice en el 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué relaciona esta palabra? Porque yo me encontraba otra palabra y que está en Santiago 1:26, donde habla también de lo de la lengua, donde habla también, tiene que ver, primero Mateo me está diciendo que es una palabra ociosa, ¿cierto? Mateo me está diciendo, dice, de toda palabra ociosa que los hombres, habla de los hombres. Aquí no está refiriéndose a nadie, sino a todo el mundo. De toda palabra que yo hable, daré cuenta en el día de juicio. Y mira lo que me dice Mateo 1:26. Mateo 1:26 me dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. ¿Cuántas veces nos hemos creído cristianos? ¿Cuántas veces nos hemos creído líderes, pastores? Nos hemos creído los sabiondos, los que sabemos todo. Pero mira lo que dice más adelante. Y no refrena su lengua. ¿Cuántas veces yo, como pastora, he hablado? Y Luis me decía algo esta mañana, me dice, Janet, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tiene que ver, por eso les leí el Mateo 12:34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué cosas he hablado yo y qué hay dentro de mí para hablar palabras necias y ociosas? Y mira lo que continúa diciendo, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, que nosotros, por más que digamos, es que yo soy, es que mi título es este, como muchas veces nos jactamos, y lo digo pues porque muchas veces yo lo hice, es que yo soy la pastora, como muchas veces me dio pena decir que era pastora porque no refrené mi lengua y comencé a hablar palabras necias, comencé a insultar y comencé a decir cosas que no tenía que decir. Pedro leía ahorita en la palabra y era muy claro, dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto. Eso lo dice Santiago 3:2. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira cómo yo puedo domar un caballo y lo compara, yo no sé si alguna persona que nos esté escuchando sepa que al coger un caballo no es fácil, y mira que muchas veces se puede domar el caballo, muchas veces se puede tomar autoridad sobre eso, pero no hemos aprendido a tomar autoridad sobre eso que habla Santiago y dice que es un miembro bien pequeñito, porque dice, mira también las aves, aunque tan grandes y llevadas del impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice, así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Yo tuve una situación y en la casa unos días atrás y mi hijo llegó un momento que dijo, mamá, ya, cálmate ya, deja de hablar todo lo que estás hablando y vamos a ver por qué pasaron las cosas. Y a veces necesitamos ese que nos dome, ese que nos controle, pero si yo estoy sola y empiezo a hablar, empiezo a lanzar maldiciones, empiezo a sacar, si hay que meditar, como dice Lucho, eso es algo más que espiritual que hay dentro de mi corazón. Y tenemos todos los días que ir a la cruz y decirle, Señor, en mi corazón aún hay odio, aún hay señalamiento, aún hay juicio, que hace que mis labios, que mi boca se abra. Ahora sí, como dice Luis, la bocota se abra para pronunciar palabras. ¿Y de qué tamaño se abre la boca, cierto? ¿De qué manera son las palabras que lanzamos? Lo que pasa es que... ¿De qué, o sea, con qué odio, con qué amor, ¿no? Lo que pasa, amada Janet, es que esto es más profundo de lo que tal vez pensamos. Yo cuando me puse a leer esta palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 36, aunque ya he leído todo lo de Santiago, y he leído todo lo de Proverbios, porque en Proverbios hay mucha palabra acerca de la boca y acerca de la lengua y acerca de las palabras declaradas. Pero cuando yo veo Mateo 12:36, que es ahí donde yo me quiero enfocar, yo encontré en la versión traducción del lenguaje actual, es decir, la Biblia traducida en el lenguaje común y corriente, en el lenguaje actual, en el lenguaje que hablamos hoy en día, dice que en el juicio final, todos
todos, absolutamente todos tendremos que decirle al Señor el por qué razón lanzamos palabras contra otras personas para hacerle mal. Ojo que aquí es donde está el meollo de todo este asunto. Tendremos que dar cuentas delante de Dios, y esto tiene que quedarle claro a los cristianos. Estoy hablando a los cristianos que conocemos, porque estos temas ya se han tratado muchas veces y se han tratado en muchas congregaciones y lo han tratado muchos pastores y muchas iglesias. Pero tenemos que detenernos es ahí. O sea, en el día del juicio, cuando Dios te llame, cuando venga ese día que va a ser un día de mucho crujir de dientes, de mucho dolor, de mucho llanto, porque vas a ser confrontado con muchas cosas, el Señor lo primero que te va a preguntar es, ¿por qué razón lanzaste palabras? Ojo, ¿por qué razón lanzaste palabras contra personas, contra seres humanos para dañarlos? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque con la lengua, y yo le quiero decir esto, y quiero que lo entienda, con la lengua podemos definir nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua. La bendición o la maldición, la muerte o la vida. Eso te tiene que quedar claro. Si eso no te queda claro, es mejor que no sigas escuchando, porque de nada va a servir que escuches. Y esto nos tiene que parar en seco, nos tiene que detener, tiene que ser un freno para nuestras vidas. Hoy, es que no puede ser mañana, por favor, es hoy. Tú no sabes qué te va a ocurrir mañana, tú no sabes. El futuro está en las manos de Dios, entonces tenemos que irnos a cuentas con Dios todos los días. Y una de estas cuentas a las cuales tenemos que estar delante de Dios es precisamente el manejo de nuestra lengua, el manejo de nuestra boca. Y el manejo de nuestra boca depende de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que es espiritual. Por eso es que la lengua la tenemos que estudiar, no desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista de poder, que es lo que dice todo el mundo. El poder de la lengua, el poder, no, es que eso ya lo sabemos. Y eso ya lo sabemos y lo hemos trajinado mucho. Ahora lo tenemos que mirar desde el punto de vista espiritual. Mirar las causas de lo que ha producido la lengua, no solamente en tu vida, también en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Y definitivamente tenemos que ir a la raíz para destruir delante del Señor, delante de la cruz del Calvario, o todo lo que nos han declarado o todo lo que nosotros hemos dicho. Es así de fácil. ¿Que viene eso desde el vientre de tu madre? Pues hay que ir hasta allá y arrancar todo eso y llevarlo a la cruz. Ayer alguien me preguntaba, o alguien escribía ahí en el Facebook, pues me imagino que son los teólogos y los duros y los grandes teólogos de la nación, de Colombia y del mundo. Decía, bueno, ¿y por qué ustedes no hablan de Jesucristo? ¿Y por qué no hablan de la obra redentora de Jesucristo? Pues no podemos hablar de la obra redentora de Jesucristo mientras no reconozcamos que hay en nuestras vidas para empezar a llevar todo a Él. Y eso tiene que quedarle claro a todos. Tú no puedes ir como chuchumeco delante de la presencia de Dios a ver qué te dice Dios. No, lo primero que tienes que mirar es qué hay en tu vida para poderlo llevar delante de Dios y ofrecerlo delante de Dios. Eso es lo correcto. Estamos viendo las raíces que hay en nuestras vidas y una de esas precisamente es la raíz de la maldición de la lengua, que de una u otra manera ha transformado tu vida, que de una u otra manera ha hecho que tu vida sea o una vida de bendición o una vida de desastres. ¿Y de dónde ha venido? Precisamente de palabras de autoridad. El 311-248-0589 está listo. Quiero que nos cuentes qué ha ocurrido en tu vida con respecto a este tema. ¿Qué palabras han lanzado contra tu vida que se han cumplido? ¿Qué cosas ocurrieron desde el vientre de tu madre que se han cumplido en tu vida? Porque todo eso es lo que tenemos que llevar delante de la cruz del Calvario. Porque Cristo destruyó toda la maldición allí. Entonces ya está listo el 311-248-0589. También está listo el Facebook Live para que nos escribas allí. Estaremos leyendo todo lo que nos escribas. Opiniones, conceptos, pero también vivencias. Nos interesan las vivencias. Lo que decía mi amada Janet, en estos días ocurrió un desastre con la lengua de mi esposa.
un desastre completo, la cual ella tiene que llevar a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es necesario destruir lo que ella declaró con sus propios labios, destruirlo. Y lo tiene que hacer o se queda con eso en su vida. Y ya está bueno, ya es suficiente de estar lanzando palabras contra nosotros mismos y de estar destruyéndonos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, escuche bien, la lengua actuó desde el comienzo de la creación. El Señor abrió su boca para crear. O sea que la lengua en el reino espiritual actúa de una manera espiritual. Y tenemos que derribar todo lo que se ha levantado en contra de nuestra vida por causa de la lengua en el mundo espiritual. Así de fácil. Pedrito, y tiene ganas Pedrito de hablar. A ver, Pedrito. Pastor, definitivamente yo estoy llamado, y debe ser así, de que yo le debo marcar el futuro a mis generaciones. Muchas veces nosotros, así como dice la palabra, que el que no ofende con palabra es varón perfecto. Y yo creo que muchos de nosotros le hemos marcado el rumbo a nuestros hijos y a nuestras generaciones por palabras que aún desde el vientre, porque desde el mismo vientre que fui concebido, hubieron palabras de rechazo, de maldición contra uno. Y es ahí donde nace todo. Y yo quiero leer aquí en Mateo 12:35 cuando dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si nos ponemos a analizar qué tesoros hay en nuestro corazón, odios, rencores, resentimiento, malas palabras, ¿qué es lo que me han sembrado en mi corazón? Que por ende saco y saco palabras que maldicen, saco palabras que destruyen, porque en el poder de la lengua está eso. La lengua es un miembro tan pequeño, dice la palabra, que o da vida o destruye, o maldice o bendice. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos en mirar que... Oiga, Pedro, ¿se acuerda de alguna que haya ocurrido contra su vida? ¿Se acuerda de algunita por ahí? ¿Algunita? Algunitas, sí. De pronto cuando estaba muy pequeño me decían que yo no servía para nada. ¿Quién se lo decía? Personas así, por ejemplo, me acuerdo de una vez que un profesor me dijo eso. Y esas palabras a uno como que lo marcan, y llega al punto hasta que uno se las cree, porque uno a través del tiempo va trascendiendo. Y esas palabras con el tiempo cobraron vida hasta tal punto que uno cree que de verdad uno no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esas palabras en el tiempo son como tentáculos que cobran vida a través del tiempo. Y yo creo que pues esas palabras muchos las hemos lanzado contra nuestros hijos, y muchos han lanzado palabras contra nosotros. Y eso como que van marcando como el derrotero, como el rumbo de su vida. ¿Cuál era su sobrenombre, Pedro? Pitico, pastor. Lo he hecho muchas veces, y de verdad que es un sobrenombre tan insignificante. Despectivo, sí, insignificante. Precisamente, Pitico. ¿qué días me escribió un amigo del colegio y me escribe por el Face: hola, Pitico? Y entonces yo le escribí: hola, Hernando se llama. ¿Sabe que mi nombre es Pedro Delgado? Y ese nombre, ese apodo que algún día me colocaron, ya no existe en mi vida, porque ahora soy un hombre de valor para el Señor. Así le contesté, porque es que de verdad esas palabras como que lo por debajean a uno y lo hacen sentir como menos. El domingo en la mañana, en uno de los cultos, llamé a un niño que siempre se coloca en la parte de adelante, y este niño viene con su guitarra y con su pandereta y tiene un llamado, el Señor le está haciendo un llamado desde niño. Entonces lo pasé al frente y le dije que trajera a su papá. Y le preguntó: ¿qué apodo te pusieron tus papás y familiares? Y me dice: Pollito. Miren, muchas veces uno cree que no, es lo que yo digo. Lo que yo digo es que no miremos las cosas desde el punto de vista material o desde el punto de vista físico. La lengua tiene un significado espiritual muy grande, y es allá donde tenemos que llevar el concepto.
No podemos seguir llevando el concepto de la lengua o de las palabras que se declaran a través de la lengua desde el punto de vista físico-material. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pronuncias sale o de tu mente o de tu corazón. De ahí es donde sale, o sea, sale de tu alma, sale de lo que hay en tu alma. Y si lo que hay en tu alma es basura, por decir algo, basura en todo el contexto de la palabra, pues eso es lo que vas a derramar sobre las personas. Y yo les quiero decir algo, y te lo voy a decir ahora a todo el mundo. Usted no es camión de basura para recoger la basura de todo el mundo. Así de fácil es. O sea, usted no es camión de basura. Dios no lo instituyó a usted como camión de basura. Entonces, Dios no le dijo a Pedro que le iba a hacer un pitico, de ninguna manera. Ni le dijo a este niño del domingo que le iba a hacer un pollito. No, él es un niño que tiene un llamado de Dios, o que Dios lo está empujando, así como empujó a Samuel desde el vientre, ¿verdad? Lo está empujando para servirle a él. Entonces, tenemos que comenzar a enderezar, ojo, a enderezar, y para poder enderezar hay que arrancar la raíz. La raíz para este niño que le decían pollito es romper toda palabra o toda vez que a él le dijeron pollito. Entonces yo no sé qué sobrenombre le pusieron a usted. No sé qué sobrenombre declararon con la boca personas de autoridad sobre su vida. Y le pusieron un sobrenombre que definitivamente es un sobrenombre que es terrible. Por ejemplo, Pocho. Pocho es podrido. Así de sencillo, Pocho es podrido. Y a muchos Alfonso le dicen Pocho. Poncho no, Pocho. Entonces yo conozco pochos que hoy en día tienen enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque le dijeron esa expresión y quedaron marcados espiritualmente, porque salió de la boca, salió de la lengua, salió del corazón de alguien. Y no sabemos con qué corazón tenía en esos momentos esa persona. Adriana. Pastor, mi madre declaró desde que yo era muy pequeña que yo era la hija más contestona y gritona que tenía en la casa. ¿Y en qué me convertí? En la más contestona y la más gritona. Y también declaraba y decía, mi hijito Humberto nunca me ha contestado de mala manera. Y hasta hoy, ya somos viejos, él nunca ha tenido una palabra fea contra mi madre. Entonces, lo que ella declaró desde un principio se cumplió en la vida de cada uno de nosotros. Igual manera, yo lo hice respectivamente con Andrés Felipe. Yo declaraba, qué chino tan desobediente, y que pues él no hacía caso. Entonces, todo lo que nosotros declaramos de lo que hay en nuestro corazón, pues eso refleja nuestra realidad. Yo le decía a mi madre, le decía el domingo cuando el Señor nos empezó a compartir de este tema, yo le decía, madre, tú siempre declaraste palabras de gritería y maledicencia, incluso a la que más le tuvo que corregir mi mamá de una manera brusca fue a mí, porque yo era altanera y yo le alzaba la voz, entonces claro, ella tenía que irse a las manos para callarme. Entonces, eso ya identificamos la raíz. Ella lo declaró desde que yo era muy pequeñita y todos decían, ay, la sargento de la casa. Claro, 4 hombres y la sargento, pues claro, yo era la gritona, la malgeniada. ¿La machorra? ¿Era la machorra? Sí, claro, pastor. Y yo tenía la capacidad en una reunión familiar, estaba todo en paz y alguien hacía algo y la que tenía que ver con eso era yo. Incluso el Señor me ha traído a memoria, porque a raíz de ese problema, una vez yo fui tremendamente despiadada con el esposo de mi hermana. Estábamos en un parque divirtiéndonos en tierra caliente, compartiendo un raspado en familia. Yo no sé qué palabra dijo este varón y me encontró y yo le boté un basurero. Pues claro, yo creo que todos los raspados de todos se derritieron porque quedaron todos desconcertados. ¿Y qué sucedió con eso? Pues dañé todo un momento en familia que estábamos pasando. ¿Y quién tenía la capacidad de hacer eso? Pues la más gritona, la más contestona de la casa. Y el Señor ha ido cambiando eso, porque
Tanto así que cuando papá estaba en el lecho de muerte, él llegaba y me decía, mijita, piense antes de hablar. O sea, el último consejo que me dio mi papá antes de morir me decía, mijita, piense antes de hablar porque su merced habla para pensar. Entonces, y claro, ese era el rótulo que yo tenía, porque yo pegaba los Ahora, Adriana, regueros. yo quiero meterme un poquito más allá porque a veces decimos, bueno, eso es lo que mostramos, o sea, ese es el fruto de lo que hay en nuestro corazón, es prácticamente lo que hablamos y ese es el fruto de lo que nos han sembrado y eso es lo que hablamos. Cuando nos siembran desidia, cuando nos siembran rechazo, cuando nos siembran insultos, maledicencia, pues eso es lo que hay en nuestro corazón y eso es lo que sacamos de nuestra boca. Las vivencias en nuestras vidas que está en nuestro corazón, pues eso es lo que sacamos de nuestra boca. Y por eso es necesario ir a la raíz y lo que no podamos averiguar con nuestros ascendientes, llámese papá, abuela, que son los que tal vez podemos tener más cercanos en este tiempo, pues lo tenemos que consultar con el Señor para que Dios nos lo revele. Entonces sí es importante ir a la raíz porque yo hablé así, yo fui rebelde, yo hablé, yo determiné, yo declaré contra mis hijos, declararon contra mí, pero vamos a ir a la raíz. Y yo quiero que eso es lo que hagamos hoy. Yo quiero que esto sea algo más espiritual y más profundo, porque de una u otra manera hemos hablado mal nosotros mismos, de nosotros, de los demás, han hablado muy mal de nosotros. Y hoy vamos a colocar esto delante de la presencia del Señor y vamos a declarar palabra para que se rompa definitivamente, para que seamos livianos, para que seamos limpios y para que de verdad venga un cambio y una transformación. Amada Janet. Mira que esas palabras tienen poder, pero porque nosotros les hemos dado el poder y hoy en día tenemos la autoridad para renunciar. Yo me pregunto algo y ahorita pues escuchándolos hablar, a mí siempre me dijeron la oveja negra de la familia era yo y la rebelde era yo, siempre. Y eso era de 10 hermanos, precisamente uno, ¿no? Y a uno era el que le decían el rebelde. Y yo recuerdo que de niña yo cantaba esa canción, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pero yo digo hoy en día, yo cantaba esa canción, pero ¿qué fue lo que el mundo me hizo? Y a mí me pasa algo que para poder asimilar ciertas cosas yo reacciono tarde y para poder de pronto mirar, de pronto uno tiene una manera ingenua de ser y la gente como que abusa de eso y después es que uno como que se da cuenta, yo digo, pero ¿por qué me dijeron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Y mira todo lo que me está sucediendo. Entonces uno va guardando o muchas veces no se da cuenta y cuando uno se da cuenta ya han pasado días, meses y aún años y uno dice, pero yo ¿por qué fui tan boba y por qué acepté? Pero yo digo que todo eso va mucho más allá y tiene que ver mucho con lo que yo viví de niña, con lo que yo viví en mi casa, con lo que me dijeron. Es con lo que me están diciendo en mi familia, con lo que me están formando y con lo que me están haciendo ser como persona. ¿A qué me voy? A Pedro le decían pitico y Pedro se sentía el pitico, el chiquitico. Yo era la rebelde y yo me sentía la rebelde. Y tanto era que lo cantaba y la oveja negra. Y yo digo, pero yo no fui tanto la oveja negra. O sea, yo no fui la que hice tanta maldad cuando, años después, cuando hablamos entre mis hermanas, yo fui la más boba y la más tonta porque yo no hice lo que ellas todas hicieron. Entonces, mira que a mí me formaron, me hicieron, me catalogaron dentro de un estigma, dentro de una marca, por decirlo de alguna manera, y yo buscaba que ser rebelde, y yo encontraba que rebelde es la actitud de la persona que se niega a obedecer y y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Si yo no me sujeto a Luis, por ejemplo, que a mí me costó mucho sujetarme a él y aún me cuesta en muchas áreas, yo pregunto, ¿cómo me sujeto a Dios, cierto? Entonces yo digo, no, es que yo le sirvo a Dios, es que yo obedezco a Dios, entonces estoy negando, por eso es que la Biblia lo dice, la religión de tal es vana. O sea, ¿de qué me jacto yo diciendo si Santiago lo está diciendo? Santiago me está diciendo, ¿tú cómo puedes decir que eres cristiana, que eres obediente, pero si medio te dicen algo y la rebeldía que hay dentro de ti no te deja sujetarte, ¿cierto? Porque hay orgullo, porque hay egoísmo, esas presiones externas
de personas que cosen y te dicen, es que tú nunca podrás, es que siempre serás así, y en que uno dice, de la abundancia del corazón a la boca, y yo pensaba, pero es que tampoco yo puedo decirte de la abundancia del corazón, entonces yo estoy tan enferma, yo estoy tan mal, que todo lo que yo hablo es malo, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a comparar eso, es rebeldía, que ni yo misma me estoy dando cuenta de lo que hay dentro de mí, o las presiones externas. O los que dicen yo soy así. Eso también es otro tema muy malo, o sea, otro tema que, no muy malo, otro tema que tenemos que comenzar a tratar a profundidad, amada Yane, es que yo soy así, ¿qué? No, tú no eres así, a ti nadie te dijo que fueras así, el problema fue lo que sembraron en ti, exacto, amada es Yane. el estigma y la máscara, no, el título que me pusieron a mí, y me dijeron la oveja negra, y entonces yo soy la oveja negra. O Entonces, algunos comportamientos que te vieron en algún momento por de tu vida. comportamientos que le ven a uno, pero mira que lo ponen a uno y le ponen un título y uno dice, no, es que yo no soy... Yo, años después, yo decía, ¿cómo pueden decir que yo era la oveja negra? ¿La oveja negra porque qué? Y es lo que yo decía, la oveja negra porque me iba a bailar, la oveja negra porque supuestamente todo se hacía ver como que quién sabe qué malo estaba haciendo, y yo digo que el pecado más grande era porque me gustaba bailar y entonces me escapaba para bailar, eso era lo que a mí me fascinaba, pero yo veo que mis hermanas no solamente se escapaban para bailar, sino que empezaron a tener una cantidad de cosas que yo nunca fui capaz porque me daba temor. Entonces yo decía, ¿por qué a mí me dicen la oveja negra si yo no fui la tan negra? Pero de todas formas sí hacía No cosas fui tan malas, negra. ¿cierto? No, lo que pasa es que ese es el estigma y esa es la palabra con la cual tal vez te marcaron desde niña. Voy a leer algunos oyentes que ya han escrito. Por ejemplo, William, fiel oyente, dice: buenos días, bendiciones para todos en la mesa de trabajo. Saludos, Pastor Lucho Salas. A mí me decían Donatello. Imagínense, o sea, nombres que ni siquiera nada que ver con la persona. El hombre, él se llama William, pero le decían Donatello. Y mire por esto, el de las tortugas ninja, porque era muy peleador. Imagínense, era un bélico, según el corazón de la persona que le puso ese sobrenombre, pues esta persona sencillamente era un bélico, era una persona que le gustaba pelear, y por esa razón le pusieron Donatello. Vamos a escuchar un mensaje de voz. Pastor, muy buenos días, mesa de trabajo, muy buenos días. Yo quiero contarles que cuando era pequeño a mí tenía muchísimos apodos. Uno de ellos era la gaña de mico, porque yo era muy flaquito. Un abrazo, Dios les bendiga, ya el Señor sanó eso, bueno, Dios los guarde. La gaña de mico. Sí, ese era un dicho que tenía la nena también, mi prima. Mi prima dice, cualquier lagaña de, cualquier lagaña de mico. Ese es un cualquier lagaña de mico. Y son palabras, por ejemplo, mi mamá era muy ofensiva con sus hijos y con su familia y con todo el mundo. Y ella tal vez no nos decía a nosotros sobrenombres, pero sí nos maldecía con dichos terribles. Por ejemplo, el indio maldito fue un dicho o un sobrenombre que marcó mi vida hasta el día en que rompí esa maldición. En que yo mismo tuve que llamar a mi mamá y decirle: mamá, yo te exijo que rompas esa maldición de mi vida. Yo lo hacía de cariño, así lo hayas dicho de cariño. Esa es una palabra que marcó mi vida, y efectivamente yo nunca, o sea, desde el momento mismo en que nací hasta el momento mismo en que me di cuenta que ese sobrenombre para mí marcó mi vida, marcó mi destino, y hasta que no lo rompí, no logré hacer nada en mi vida. Mi vida fue hasta ese momento un desastre. Pero Dios fue misericordioso y extendió su mano y me mostró, primero que todo, y tuve que llevar todo eso a la cruz del Calvario. Mi mamá, cuando hizo la oración por mí, que rompió esa maldición, ella me decía: yo no sé hacerlo. Entonces yo le dije: pues yo te guío. Y la guié y llevamos todo eso a la cruz del Calvario, que es el lugar destinado por Dios, es el instrumento que Dios destinó, es lo que el mismo Señor envió a su Hijo Jesucristo a que rompiera de nosotros la maldición, y lo hizo en la cruz del Calvario. Amada Janet. Mira que sí tenemos que entrar a mirar
qué palabras ociosas hemos lanzado y qué palabras necias, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada uno de los que están alrededor de nosotros. Y decimos, porque muchas veces ya no somos nosotros. Ahorita el chico que llamaba de la gaña de mico dice, sí, listo, yo ya renuncié a esto, yo ya lo hice. De hecho, todos creo que de una u otra manera hemos renunciado yo renuncié a esa rebeldía, yo renuncié a esas palabras, pero yo pienso que va mucho más allá. Yo pude hacerlo. Wow. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasó con mis hijos? Y yo veo a mis hijos y yo les digo, ¿por qué mis hijos están haciendo lo que están haciendo? Si se supone que yo les predico, si se supone que oran, si se supone, y uno empieza a mirar que eso fue lo que pasó con nuestra hija mayor, que cuando nosotros con Lucho hace unos meses atrás comenzamos a mirar tantas cosas, y que más de un año Lucho empezó a mirar, empezamos a ver que ella había sido producto de una fornicación, empezamos a anular eso, empezamos a hacer tantas cosas en el interior de Luis y mío. Y después, ahorita estamos en el proceso con nuestros hijos, porque uno dice, de cada palabra ociosa daré cuenta en el juicio, cuenta. ¿cierto? Por eso es que es mejor antes de dar cuenta, demos cuenta aquí en la tierra, amada Janet. Exacto, ¿qué palabras he lanzado? Sí. Yo digo, listo, yo ya salí. Como dices tú, gloria a Dios, chévere, y la gloria y la honra para Dios, porque Él nos ha permitido. Pero yo te pregunto algo. Ahí nos quedamos y nos estancamos. Resulta que como yo ya me libré, yo ya no soy la rebelde, yo ya no soy la persona que se niega a obedecer. De una u otra manera, yo he aprendido a sujetarme a Lucho y ya llega un momento en que yo me acelero, porque soy así, yo me acelero y Lucho me dice, ¿por qué me estás hablando así? Yo ya me freno porque ya he aprendido a domar mi lengua y a domar ese carácter malsano de un día que adquirí por las circunstancias o por las personas, por lo que haya sido. Yo ya lo freno, ya estoy aprendiendo, pero yo me pregunto hoy en día, listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No, tenemos que ahora trabajar. Tenemos que seguir trabajando en lo nuestro por nuestros para hijos, ayudar a nuestra generación y a las familias de la tierra. Porque daremos cuenta de cada palabra que le hemos lanzado a nuestros hijos. La nana decía, ¿qué le decía a tu hijo, nana? La nana le decía que iba a ser un inservible, que era no sé qué, que era así sé cuándo. Quizás yo me cuidé de eso, pero en momentos de rabia, en momentos de que mi carácter se volvía carnal y no espiritual, ¿cuántas palabras no te lancé? Terribles. A Luis, y cuántas palabras Hasta no me lancé muerte. yo misma, y cuántas palabras no le lancé a mis hijos. Ahí ahora es que tengo que meditar, dice, meditad en el camino, volved a las sendas antiguas. Ahí es que yo tengo que frenar, yo tengo que decir, carambas, ¿por qué me dejé llevar de esta situación y por qué me maldije? Porque eso fue lo que me pasó a mí este fin de semana. Yo me maldije, dije, maldita soy porque confié en el hombre. Entonces yo digo, Dios mío, y yo para confrontar y como para decir, tengo el argumento por qué lancé esa palabra contra mí, es que la palabra lo dice. Ajá, yo tengo que darle cuentas a Dios. Muy bien, ahora, amada Janet, para que la gente entienda, ahora mi amada Janet tiene que ir a la cruz del Calvario a llevar esa palabra, porque ya hubo uno que se hizo maldición por ella. Ahora, ¿qué más tiene que hacer ella? No confiar más en los hombres. Hacer las cosas de la manera correcta como el Señor lo dice en su palabra. O sea, cuando vaya a hacer negocios con hombres, no tiene que confiar en hombres. O todo por escrito, bajo notaría, o que lo que vaya a hacer, pues que sea líquido. Se acabó el lío, así de sencillo. No confiar en que, es que tú me lo pagas después. No, tú me lo pagas después, no. Los negocios hay que hacerlos claritos, o si no, esto se vuelve una maldición completa, Mire lo que dice el 3:16, porque tengo que leer los mensajes. Es que tenemos muchos en el Facebook Live también que ya los voy a leer. Dice, buenos días, mi nombre es Jason Nayit. Y según lo dicho por ustedes, no, según lo dicho por nosotros, no, Jason. Según lo dicho por la palabra, no nosotros no decimos sino lo que está escrito. Y nosotros venimos aquí a dar testimonio de lo que ha ocurrido con nosotros con respecto a todos estos temas. Y la gente también habla de lo que le ha pasado en su vida. Y por eso podemos tener el fundamento de lo que un día el Señor escribió en la palabra. Eso se cumple y es lo que está escrito. Nosotros no decimos esto. No son dichos nuestros, nunca levantamos dichos nuestros, es lo que está escrito en la palabra. Dice la misma palabra que la lengua es un fuego que enciende, o sea, es candela viva que enciende fuegos, y eso es una verdad. Mire lo que dice él. Mi hijo es miedoso y temeroso porque yo le digo ratón, claro.
¿Un ratón se te para? No, un ratón no se te para, no se te pone de frente. Un ratón sale embalado, sale corriendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Por el temor de que lo maten. Así de sencillo. Entonces sí es verdad. Tu hijo es miedoso y temeroso porque le dijiste ratoncito, ratón. O aquellas mamás que le decían o papás que le decían a sus hijitas ratoncitas. Ojo, ojo con eso. Si es así, Jason, y no es lo dicho por nosotros, por favor. Es lo que dice la palabra y es lo que queremos enseñar para que todos entendamos. Así que esto hay que entenderlo. Desde Canadá nos dicen, mi mamá siempre me decía que era una gritona, ojo, creo que se parece a una que estoy viendo aquí, Adriana, y que había nacido con un parlante incorporado. Uy, tremendo. Miren lo que tiene un parlante tiene cono, un parlante tiene bobina. Increíble. Así que, así es, soy muy gritona. Pero ni me doy cuenta. Con mi hijo mayor le dijimos mucho que siempre era un grosero, cansón, y en eso se convirtió. Pastor, ¿cómo quitarnos esas palabras de nuestro hijo? Esto es lo que vamos a hacer hoy. Es que precisamente, pues en muchas partes dicen, no, ahora vamos a llevar a la cruz, amén, aleluya. No, aquí vamos a buscar la raíz. O sea, todo lo que declaramos nosotros es por algo espiritual, y eso espiritual es lo que tenemos que profundizar. Por eso no queremos tomar de a poco lo que dice la palabra, queremos tomarla como promesa. Esa palabra que dice que de todo daremos cuenta en el juicio final delante de Dios, de todo lo que hemos hablado en contra de la gente para hacerle daño, eso lo vamos a tomar como palabra y como argumento para romper las nuestras y romper las palabras que nos han dicho a nosotros y la que nosotros hemos dicho, porque para eso están escritas. Pastor, buen día, nos dice Franci. La lengua verdaderamente tiene un poder grandísimo. Mi madre un día me dijo, la maldigo, y esa palabra ha hecho estragos en mi vida, a tal punto que no he tenido vida próspera en mi economía, en mi parte emocional, nunca he podido tener un hogar, en mi parte física muchas dolencias. Es más, te puedo decir algo, ¿qué pasó con mi amada Janet y conmigo? Pues la palabra fue dicha por un brujo, imagínate, una autoridad espiritual del mal. ¿Por qué? Porque precisamente fuimos a consultar el brujo a ver si nosotros dos éramos felices. O sea, íbamos a ser felices, íbamos a ser una buena familia. Imagínense, un hogar determinado por un brujo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué error! O sea, qué equivocación. Y todo para complacer a mi mamá, porque mi mamá tenía que saber si me iba a ir bien. ¡Qué cosa tan terrible! Y porque más bien no fuimos delante de Dios para que nos fuera bien. O sea, esto sí tiene que quedar claro. Mi familia me dice, la loca, por mi alegría y desparpajo, siempre la que hace chistes y alegra reuniones. Pero me dicen loca, no, es increíble. Mire, a muchos que les han dicho locos han tenido que parar en un lugar de reposo. A mi prima Beatriz, y lo digo aquí de frente, a mi prima Beatriz le decían loca. Y de verdad tú la ves ahora y es una loca. Es una loca. Es increíble, es increíble. A mí todo esto me da mucho dolor, porque a una de las primas que yo más amé, fue a mi prima Beatriz, y yo la veo en la condición en que está, y definitivamente todo lo que sembraron en ella en su niñez y en su juventud le ocurrió increíble. Le decían la loca, tú eres una loca, tú eres una loca, tú eres una loca, y hoy está hecha una loca, y de verdad es una loca. No conoce a nadie, no ve a nadie, no le para bolas a nadie. Pues sí, es una loca, pues son las consecuencias de algo que le pasó a ella, pero fíjese que el trasfondo de esto es espiritual. Y dice, yo misma me he dicho que soy fea, imagínese, fea, no, Franci, gorda, que no puedo, que no merezco, y mis propias palabras también hacen efecto en mi vida. También me dicen en casa la oveja negra, y la verdad, así me he sentido, no por negra, sino por diferente. Sin embargo, hoy creo que para Dios soy especial tesoro, y Él me ve con ojos de misericordia y amor. Entonces vuelvo y le repito, Franci, todo esto hay que arrancarlo, romperlo y quitarla en el nombre de Jesús. Hoy es el día, pero vamos a llegar a la raíz. Tenemos que llegar a la raíz. La raíz de todos mis problemas comenzó cuando mi mamá me empezó a decir que era indio maldito. Se acabó el lío. Ahí nació mi raíz. Esa es la raíz de todos mis problemas. No hasta hoy porque se cortaron, pero de todas maneras hay muchas cosas que tengo que romper y tengo que llevar a la cruz, tengo que seguir investigando. Así les estoy diciendo yo a la gente que trabajemos, y trabajemos por nuestros hijos, por nuestra descendencia.
Buen día, mi suegra siempre decía, es que Marta es muy peleona. Este es el 301-468 y se llama Marta. Parecen perros y gatos, por supuesto en mi hogar vivíamos así, hasta que llegó Jesucristo a mi vida, a mi hogar, hoy entiendo, eran palabras que ataban. Aún hay más mensajes, pero le damos la palabra pues a la mesa de trabajo, y también tenemos en el Facebook Live que ya vamos a comentar. Amada Janet. Definitivamente sí tenemos que entrar a mirar de qué tanta palabra que han salido de nuestros labios tenemos que darle cuenta a Dios. Tanta palabra que hemos lanzado contra nosotros mismos y aún contra los que nos rodean, porque aquí la palabra es muy clara, dice, daremos cuenta de cada palabra que hemos hablado, y muchas veces decimos contra nosotros mismos, contra nuestro cónyuge, contra nuestra familia. Yo te pregunto, contra aquella persona que de pronto nos tropezó, que de pronto nos cerró, y eso nos sucedió a nosotros hace muchos años. Yo recuerdo una persona que nos cierra y yo lo maldije, le dije, ay, maldito ese, ojalá se mate y se choque, porque nos cerró. Nosotros, horas después, bajando un puente, nos estábamos chocando y casi nos matamos. Entonces, sí tendremos que darle cuentas a Dios, porque muchas veces cuántas palabras hemos lanzado, han salido de nosotros y nos decimos cristianos, y nos decimos creyentes, nos decimos hijos de Dios, pero cuántas palabras, cuántos pensamientos no has tenido tú acerca de la persona que está a tu lado, o que te habló. Yo era una de esas personas que quizás yo nunca a mi papá lo grité ni nada, porque tenía bien claro eso. A mí me enseñaron a honrar a mi papá y a mi mamá, pero cuántas veces en mi mente no le dije, este viejo ojalá se muera rápido, como muchas veces a Luis le decía, y ¿cuándo se va este desgraciado? Que no sé qué. Son pensamientos que yo he tenido y son palabras que han salido, que susurramos y que creemos que solamente las tengo yo, que nadie las sabe, sino solamente yo. Pero si hay un enemigo, hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás se pega de esas palabras que yo he susurrado, de esas palabras que he lanzado, porque yo muchas veces decía, no solo la muerte de Luis, sino mi muerte, y mira que después uno dice, Dios definitivamente ha tenido misericordia. Claro, y te enfermaste claro, de una gravedad, época que y yo fue me enfermé y terrible. que quería morirme, y yo ese es el momento ya para morirme. Pero yo, ¿para qué quería morirme? Yo no me quería morir para librarme del problema que tenía, yo quería morirme para dejar a Lucho solo y que viviera, y yo decía, yo me morí, yo ojalá sufra este desgraciado, porque esas eran las palabras que uno lanzaba. Entonces, yo quizás nunca fui vulgar de decir groserías, a veces cuando sí ya estaba muy furiosa y cuando ya había rebosado la copa empezaba a ser vulgar. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso le molestaba a Lucho o al que estuviera al lado mío. Entonces, mira, yo digo hoy en día, caramba, sí me va a tocar devolverme mucho cuaderno atrás y entrar a mirar de cuánta cosa no he dicho yo. O sea, ahorita Lucho me puso a pensar. Lucho me pone a mirar ahorita y yo leyendo la publicidad que él me la mostró Lucho antes de publicarme la muestra, y yo ahorita sentada dije, Dios mío, definitivamente me tocó volver a empezar, no un cuaderno de 5 materias, sino tiene que haber uno como de 25 materias, porque fueron muchas las palabras que yo lancé contra muchas personas. Y fíjate que no solamente estamos hablando en el área emocional o en el área personal, también en el área sexual, en el área física. O sea, cuántas maldiciones no te has proferido. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para subir escaleras, yo no sirvo para correr, yo no sirvo para trotar, yo no sirvo para ser ingeniero, yo no sirvo para ser médico, yo no sirvo para esto, yo no sirvo. O sea, nos hemos limitado hasta tal punto que a través de nuestras palabras limitamos nuestra vida, y limitamos nuestro actuar, y limitamos nuestro caminar, incluso con Dios. Y es necesario, es que esto es más profundo de lo que pensamos. Bueno, y Jimena Arevalo dice, buenos días, les deseo un excelente día. Silva Pereira nos dice amén. Anais Contreras Parada nos dice, buen día, pastor, salas y mesa de trabajo. A mí me dicen todavía la oveja negra de la familia, y un compañero de mi cuñado me decía guañús, no sé qué es eso, guañús. ¿Alguien lo puede buscar por ahí? Guañús. Jacqueline Echandía nos manda un corazoncito. Rosa Isela Vaca nos dice, buenos días a todos a la mesa de trabajo, Dios los bendiga enormemente. A mí me decían la pantera rosa, 7 huesos, flacucha, porque era delgada, y lance contra mi hija le decía gorda. Silvia Pereira dice, se asombra, sí, manda muñequitos de asombro. Oderay dice, buenos días, mesa de trabajo.
Dura verdad, mi madre en la etapa de adolescencia nos veía hablar con niños, nos decía, no tengo perras en celo. ¡Wow! No tengo perras en celo. ¿Qué hace esa perramenta en la puerta? Cuando estaba furiosa nos maldecía, me decía loca y me decía maldita, malparida, y llorarás a tus hijos. Y miren, uno murió por cáncer y el otro lo asesinaron. Terrible paz, qué dolor. Wow, o sea, estos son ejemplos. Mire, cuando uno habla así, de pronto, eso de malparida, pues malparida es malparida sin ofender, pero es una palabra terrible, malnacida en otras palabras. Y llorarás a tus hijos, y mire que de verdad los lloro. Increíble, a mí esto me da mucho dolor, o sea, a mí también como persona me da mucho dolor. Nancy nos dice, buenos días, pastor y mesa de trabajo, bendiciones. Jacqueline Echandía, pastor, yo le decía a mi hija, mi terroncito de azúcar, pero ya no, ahora le digo a mis hijas princesas de Dios, desde que conocí de Dios verdaderamente, porque me di cuenta que los sobrenombres son ataduras. Gracias, pastor, por las enseñanzas que Dios les da. Eso es lo que nos han escrito, están viéndonos más de 35 personas, le damos la gloria y la honra al Señor por todo esto. Y seguimos enseñando y seguimos actuando y queremos que las familias actúen, que nos pongamos de pie. Miren, no se vaya por las ramas, vamos a hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Vendrá tiempo de restauración y sanidad, restitución en las familias, en las vidas, en todas las personas. Por eso hoy a las 6:30 de la tarde, carrera 153288, Iglesia Cristiana ETP. ¿Algo para comentar, Pedrito? Nosotros tenemos que cuidarnos de qué palabras sembramos en nuestros hijos, porque pues cuando la palabra dice que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta, es porque con las palabras ociosas que yo lancé contra mi hijo, le marqué el futuro a ellos. Entonces, cuando es muy común ver, por ejemplo, en los hogares, cuando yo veo constantemente, y escucho cuando dicen mi perrito, mi sapito. Y el Señor me traía, por ejemplo, a colación, por ejemplo, cuando yo a mi hija le decía mi gorgoja. Gorgoja. Mi gorgoja, pastor. Y entonces, pues yo algún día, yo cogí a mi hija y le pedí perdón y anulé esa palabra, y ella me decía, no, papito, pero tú me lo dijiste con cariño. Le dije, no, mami, pero mire el trasfondo que es un gorgojo de carcome, un gorgojo destruye. No, y es un bicho. Es un bicho. Y es destructor, sí. Sí. Entonces uno se pone a mirar que uno es ocioso con las palabras sin mirar que esas palabras van a trascender, Pedro, en el futuro. Y tendremos que rendir cuenta. Exacto, es que el problema sí. de todo esto, miren, yo no sé si nosotros logramos entender la dimensión. Es que en algún momento de nuestra vida tendremos que rendir cuentas. Y se lo digo a los oyentes, usted va a rendir cuentas. Por eso, en vez de ir a juicio a rendir cuentas, hombre, rindámosle en la tierra delante del Señor. ¿Qué iba a decir mi amada Diana? Me llama la atención algo, y yo lo tenía aquí escrito. A mí me gusta ir a las palabras que el Señor me dio 5 años atrás en el proceso que llevamos nosotros de entrar a conocer a Dios y de convertirnos a Dios. Yo miro y hago un paralelo hoy y lo dejo ahí, lo dejo como en la mesa para que meditemos en eso. La palabra me enseña a mí en Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, ¿cierto? Y no me acordaré tus pecados. Si Isaías estaba diciendo que él era el que borraba, ¿por qué Jesús escribe que daremos cuenta de cada palabra ociosa? Entonces, eso sí me pone a pensar mucho, porque yo recuerdo una vez que, yo no me acuerdo qué situación y no me acuerdo en esos momentos qué palabra lancé. Me acuerdo tanto que yo busqué a un pastor y le dije, pastor, es que acabo de lanzar esta palabra tan fea. Y me acuerdo que me dijo, arrepiéntete del pecado y pídele perdón a Dios. Entonces, mira que a veces hemos llegado a confundir lo que es el pecado. Cuando el Señor me dijo a mí, conviértete a mí, arrepiéntete, yo borro los pecados, vienen tiempos de refrigerio. Miremos eso y pongámosle cuidado, porque una cosa es el pecado, una cosa es lo que yo peco, la manera del pecado, pero que Jesús borra mi pecado y nunca más. Pero si otra cosa es cada palabra que sale. Y mira que a mí me pone a pensar, y a mí ahora sí ya se me erizaron todos los pelitos, porque yo digo, Dios mío, tengo 28 años de ser cristiana,
carambas, cuántas cosas supuestamente de conocer a Dios y cuántas palabras hemos lanzado. Increíble, Increíble. sí, O sea, es si increíble, tengo que, o sea, si esto tengo que es meditar mayor- en eso, sí, porque esto es una mayor- cosa es borrar mis pecados y otra cosa es Sí. lo que vendrán, el juicio que viene por cada palabrita que ha salido de nosotros. Reflexionen en eso, ¿cierto? Sí, por cada cosa que hemos dicho, cada cosa. Yo no sé cuántas has dicho tú, por eso yo solamente dejo esto así como puesto ahí. O sea, esto hay que ponerlo ahí, hay que meditar en todo esto. Nos escribe Jairito y nos dice, bueno, Jairo dice, les cuento que mi papá es una persona que le encanta poner apodos. Y es esa persona que ha puesto palabras de maldición en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos, pastor. ¿Qué hago sin ofender a mi padre porque necesito romper esa maldición? Ay, Dios. O sea, hay que hacer la tarea. O sea, hay cosas que de verdad yo no logro dimensionar porque no sé cuál es el trato que tiene Jairo con su papá. Pero sí es necesario hablar con él y es necesario ponerse a cuentas con él. Y pedirle al papá que rompa toda esa cantidad de palabras que ha dicho. Y no es para ponerlo en tela, ojo, no lo haga señalando ni en tela de juicio a su papá. No, hónrelo y bendígalo, invítelo a algún lado y le dice, papá, mire, yo quiero que, y hágale una lista y dice, papá, anúleme esta palabra. Pues, hijo, yo no sé cómo hacerlo, así como yo le dije a mi mamá, yo la llamé por teléfono y cuando ella vino a Bogotá, hice que lo hiciera delante de mí. Y que pusiera su mano en mi cabeza y rompiera esa palabra. Es que esa es una palabra violenta, la de indio maldito. Y así también tienes que hacerlo tú, de esta manera. Hay que ser esforzado y valiente y hacer la tarea. A veces decimos, no, yo no lo quiero hacer, es terrible, mi papá no me para bolas, se va a burlar de mí. No, busque el momento propicio y Dios hará el resto. Porque de todas maneras todo esto lo hace el Espíritu Santo. Nosotros si lo hacemos por nuestra fuerza nada nos sale bien. Buenos días, pastor y mesa de trabajo. Nos habla Juan y nos dice, a mi esposa, la familia de niña le decían pochola. Bueno, pochola deja la cerveza, como a la cerveza, la pochola, pero también tiene que tener un significado, ¿no? La pochola, la espumosa, no sé qué significado tendrá. Yo sí quisiera que buscáramos esas palabras por ahí para poder dar definiciones. Y a mí nunca me ha gustado ese apodo, pues los conocidos le dicen pochola, ¿no? Hay que romper esa palabra de su esposa, por Dios. Y dice... Y algunos allegados a la casa materna, yo siempre la llamo por su nombre y hoy quiero que se rompa toda palabra proferida en contra de mi esposa porque es mi gran bendición. No sé qué significa, pero lo que hoy más quiero es que se rompa esa maldición. Gracias, Pastor Salas, por ser luz en medio de las tinieblas. Dios bendiga su vida y a la mesa de trabajo. Amén, Juancho. Amén. Jairito el amarillito tiene un mensaje de voz. Adriana, ¿tiene algo que decir, Adrianita? Adrianita. Pastor, el Señor traía a memoria que cuando mi mamá fue bendecida con una niña, después de haber tenido 3 hombres, decían que se parecía a la tía Sara, y la tía Sara era la tía más brava de todas las tías. Tronchatoro. Sí, claro, entonces decía, Tronchatoro. a mí me pusieron Adriana y Adriana Ligia, pero me decían Sarita, ay, se parece a Sarita, tan bonita. Entonces, claro, y Sarita tenía que ver con toda la familia. Y era grosera, contestona, de todo eso tenía Sarita. O sea, el carácter de Sarita se te pegó de una manera u otra, espiritualmente. Espiritualmente. Ojo que esto es en el espíritu y yo quiero que le quede claro a todo el mundo. Esto no es en la carne. En la carne tal vez decimos, no, ¿eso qué? Pero esto es en el espíritu, Adriana. Y tengo una prima que tiene un carácter similar al mío, y entonces a ella le decían la Sarita 2. Entonces, claro, ahí, claro, está la raíz en el hogar de mi madre y la raíz en el hogar de mi tía, porque declaramos que ese comportamiento de esa mujer que marcó tanto esa familia, pues está en nuestros hogares. Y mi prima todavía se comporta como Sarita. El Señor ha tenido misericordia de mí y me ha enseñado a callar. Yo me he tenido que morder la lengua en este tiempo cuando
en mi corazón todavía se sienten emociones de dolor y que yo, uy, como para decirle todo, yo le decía un día al Señor, Señor, yo quisiera acabar con esta persona, pero me he tenido que contener. ¿Y quién ha hecho eso? El Señor me ha enseñado a cerrar la boca. Muchas veces me he mordido hasta la lengua para quedarme callada, porque inclusive, pastor, cuando el Señor me puso en un lugar de autoridad, mi lengua cometió muchos errores. Tremendo. No, Claro. y eso ha pasado también. En lugares de autoridad donde Dios nos ha puesto, hemos cometido errores con nuestra boca y con los empleados y con las personas que tenemos a cargo. Jairito. Buenos días, pastor, pastores, al grupo de trabajo, la mesa, bien. Gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos da cada día y por este tema tan maravilloso. Yo tenía algo que mi papá, yo heredé, mi papá trabajaba con una empresa del Estado y heredé el puesto de mi papá. A mi papá le decían el mico, y entonces a mí durante muchos años me decían lo mismo, ¿sí? Hasta que un día tomé la determinación, y gracias a Dios, de parar esta cuestión y decirle a la gente, no, mi nombre es Jairo, ¿sí? Y así esa forma de hacer respetarme, porque pues yo tenía un cargo de dirección y mucha gente me decía, ahí venía el ingeniero Mico, ahí va el ingeniero Mico. Y así, entonces, hasta un momento que me tocó, como dicen, gracias a Dios que me dio la fuerza para poder hablar con la gente y lograr ese lugar que Dios me ha dado como su hijo que soy. Vea, Jairito, le voy a decir algo. A mi hermano un día mi mamá le dijo mico y al día siguiente se partió un brazo porque se montó en un palo y se cayó. Así de fácil fue. O sea, yo estoy recordando cosas que son espirituales que definitivamente ocurrieron y se las tengo que decir a la gente porque, para eso estamos, para hacer testimonio. Fabián nos dice, pastor, a mí de pequeño me decían mis padres flaco y creo que ya rompí con eso porque hoy en día es lo contrario. Ahora es gordo. Fabián, por favor, tienes que mirar a ver qué consecuencias trae el ser flaco. A ver, hay muchas cosas. Puede que seas gordo físico, pero flaco espiritual, por ejemplo. O gordo físico, pero flaco en tus responsabilidades. Gordo físico, pero flaco en algunas cosas, ¿verdad? Hay que mirar. El 316 dice, buen día mesa de trabajo, Dios los bendiga grandemente. Tengo una hermana que desde muy temprana edad comenzó a tener comportamientos productos de vacíos y ausencias emocionales, productos de la separación de mis padres, los cuales llenó con hombres, licor, drogas y quién sabe cuántas cosas más. Muchas veces de mi boca salieron palabras de ataduras para ella donde le decía que ella no hacía nada con su vida, que iba a terminar muy mal. Y esa palabra se cumplió. Hoy en día está en una cárcel pagando una condena de 6 años. Todos los días oro por ella. Dios me mostró en un sueño que la culpa que ella estaba pagando era también mía. Ella paga allá adentro. Yo pago acá afuera. Estoy haciendo la tarea, sacando todas esas maldiciones que en algún momento lancé sobre ella y he visto el respaldo misericordioso de Dios. Ha sido muy duro esta pesada cruz, pero sé que no la llevamos sola. Sí, la lleva el Señor contigo. Pero de todas maneras sí hay que... Hoy es el día en que todo eso que declaramos, escribámoslo en un cuaderno y llevémoslo a la cruz del Calvario. Así como le dije yo a una persona, no, es que nosotros sí lo hacemos, vamos a la cruz del Calvario, pero primero que todo tenemos que mirar la lista o de una manera u otra hacer la lista. Osvaldo nos dice esto. Hola pastor, y me hace trabajo, muy buenos días. Cuando pequeño me decían, mi mamá que nos corregía, nos decía gran infelices o gran desventurados, y eso pues es una palabra bastante fuerte y pues desde que estaba aquí en la iglesia me he dado, pues caí en cuenta de eso y pues ha sido difícil quitar esas maldiciones en la vida. Mi nombre es Osvaldo, gracias. Muy bien, Osvaldo. Tenemos más comentarios aquí en el Facebook Live. Marta Pinilla nos dice, qué enseñanza, gloria a Dios. Mercedes Flores nos dice, buenos días para todos, pastor, este tema es el que debemos aprender y miremos el daño que nuestros padres cometieron al lanzar palabras de maldición y nosotros como padres también lanzamos muchas palabras de maldición sobre nuestros hijos y luego nos preguntamos, ¿por qué mis hijos son así? Qué gran enseñanza
para nosotros. Pero Pastora Mercedes, es importante que comience a trabajar porque hay muchas cosas que usted también declaró sobre su hija y que se están cumpliendo. Entonces hay que romper esto. Olga María Rocha nos dice, Pastor, buenos días, gracias por esta enseñanza, porque nos damos cuenta que hay un largo trabajo por hacer con nosotros mismos, nuestro esposo, hijos y familia. Tenemos que ahondar estos temas y confrontarnos en un cara a cara con Dios. Dios le bendiga y los guarde en el hueco de su mano para que nos siga enseñando. John Alexander está viendo el video y Macarena Caribe dice, ¿cómo regreso a las personas que no están a mi alrededor? Y yo en algún momento dije cosas o pensé con alguna palabra como estúpido, etcétera, etcétera. Macarena, mire, es importante ir a la cruz, llevar todo esto a la cruz, porque nosotros no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, o sea, nosotros no podríamos hacerlo con nuestras fuerzas y tal vez lo hacemos con disculpas y con perdón y vamos a las personas, pero en este caso en que ya las personas no están o que están lejos, sencillamente llevar esas palabras a la cruz y desatar esas palabras que amarraste con tu boca. Desatar esas palabras, romperlas y llevarlas a la cruz, porque la cruz es el único lugar y el único, por decir algo, el único lugar espiritual que aún está vigente, con el cual podemos hacer todo lo que está escrito en la palabra con respecto a la cruz del Calvario. Mónica Berbesi nos dice, a mí me decía mi papi pochocha, de pechocha, de preciosa, pochocha de preciosa, pero la mayoría de las veces Pocho, que era más corto. Muchas veces me han dicho Peggy, la marranita hermosa, pero histérica. No, tremendo. Mónica, hay mucho trabajo que hacer, de verdad. Mónica, hay mucho trabajo que hacer. O sea, todo esto hay que comenzar a quitarlo, a romperlo de nuestras vidas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay mucho mensaje. Por ejemplo, el Trot 12 nos dice, a mí me decían mente de pollo. Me decían mente de pollo. Mi abuela me decía paticabra. Mi mami me decía mi tricito de alberjita y mi boronita de panela. No, todo chiquito. Increíble. Y también me decían mente de pollo y tengo problemas para que se me queden las cosas. Sí, el pollo no tiene, incluso el pollo no tiene mente, pero a él le decían mente de pollo, mente de pollo. Nos vamos, Adrianita. Ya vamos a seguir con todos los que hacen falta, que son bastantes, pero a medida que vamos hablando, pues vamos mirando qué dice la gente acerca de este tema. Adrianita. Todo esto nos lleva a tener esa cotidianidad con el Padre porque hay mucho de lo que tenemos que rendirle cuentas a Él, de todas esas palabras que hemos lanzado y que hemos recibido y solo Él puede limpiar esos pecados y solo puede Él transformar esa realidad porque la palabra lo dice en Proverbios, dice... en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas veces nosotros fuimos manejados por ese timón? Mi vida fue manejada por ese timón durante mucho tiempo, porque yo cometía unos regueros y eso me traía muchas consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias a la que se llevaban por delante era primero a mí. Entonces es necesario que papá empiece a restaurar y que nos permita restituir con todas aquellas personas. Yo ayer le daba gracias al Señor porque... Eso es estar a cuentas, Adriana. Sí, señor. Estar a cuentas es eso, restituir. Porque cuando yo estuve en la alcaldía trabajando, el Señor me permitió conocer a un asistente muy, muy buen asistente, el mejor de los asistentes que tuve yo allá. Y yo un día fui absolutamente despiadada con este varón porque cometió un error. Y el Señor todavía me da la oportunidad de trabajar con él. Y trabajamos bien. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Me siento muy bendecida porque todavía puedo contar contigo. Y él me decía, Adri, yo he recibido cosas muy lindas a través tuyo, pero debo decirte que el Señor te ha venido transformando. Gracias a Dios por eso. Sí, increíble. Porque el Señor me está... No, y todas las palabras contra tu hijo también es importante llevarlas a la cruz. Así la hayamos llevado ya antes,
pero hoy como es un día de cortar de raíz, entonces sí es importante hacerlo, Adriana. Hoy los invito a todos hasta las 6:30, carrera 153288, Iglesia Cristiana ETP, aquí en el barrio Teusaquillo. Pastor, con la conciencia de la maldad que hemos causado en la vida de los que amamos, debemos presentarnos delante del Señor. Sí, que es lo que dice la palabra, o sea, nosotros vamos a guiarnos a través de la palabra, porque de todas maneras hemos declarado maldad sobre nuestras propias familias y sobre nuestros hijos. Juan Carlos nos dice, buenos días, mesa de trabajo. En mi caso, a pesar de ser cristiano, en mi lengua no se mostraba, ni se reflejaba lo que debía ser para testimonio. Y muy seguido me confrontaban compañeros de la misma familia, no que eres cristiano, no que viene de intercesión, que lengüita, el reflejo que en mí no estaba el Espíritu de Dios. Ese espíritu que se debe reflejar a través de los frutos, esos frutos de lo que habla Gálatas 5:23. Así es, Juan Carlos. En especial el amor que no se manifiesta ni siquiera en las palabras que decía a mis hijas. Yo he venido amarrando la lengua, pero no es suficiente. Hoy vamos a cortarla. Muy bien, Juancho. Eso es, hoy vamos así como dijo Juancho. Hoy vamos a cortarla. Hoy vamos a cortar la raíz de la lengua. Ay, me duele, pero vamos a cortarla. Buenos días, amados pastores y mesa de trabajo. Trato de recordar cómo me decían mis familiares, pero sinceramente no me acuerdo, dice Beatriz, que se haya referido a mí con algún sobrenombre despectivo, y si recuerdo que a mi abuela le ofendían los sobrenombres y desde muy pequeña una profesora me enseñó a amar mi nombre. Y tal vez sí he recibido malas palabras de terceras personas, pero no las he tenido en cuenta, más sí me he menospreciado yo misma. Entonces, Beatriz, mira, eso que estás diciendo, correcto, no te hicieron sobrenombre ni nada, pero tú misma te has menospreciado con tus palabras. Y además, así tú no las hayas recibido, las palabras que te han dicho los demás, si fueron personas de autoridad, tienes que romperlas, llevarlas a la cruz. Llevarlas a Cristo. Eso es para las personas que dicen que no hablan de Cristo. Es que Él es el único que lo puede romper, porque Él fue el que llevó nuestra maldición. Yo he detectado en mí mucha inseguridad, pero creo que esa raíz está allí porque la sembraron. La agresividad de mi mamá, la ausencia de mi papá, el abuso de mi padrastro y la crianza de mi abuela, que era una mujer muy sola cuidando nietos y con una gran amargura en su corazón. Esas palabras soeces, sí, era el pan diario de mi familia, entre adultos, y de los adultos hacia los más pequeños, incluyéndome. No lo había contemplado. Muy bien, Beatriz, entonces mucho trabajo por hacer. El 713-518 nos dice, no sé de dónde es, buenos días, bendecidos en el Señor. Todas esas atrocidades que hemos hecho es por la ignorancia en la palabra. Amada Janet, ahí está la palabra que tú declaras, o sea, la palabra del libro de Mateo, que yo sí quiero que la recordemos. Y el 303-29, aunque hay más, vamos a seguir. Buenos días, pastor y mesa de trabajo. Dura verdad que las palabras hacen realidad en mi vida. Mi madre desde los 10 años me decía que era una prostituta, que jamás conseguiría nada en la vida, que todo iba a ser difícil, que yo no servía para nada y que cuando me casara iba a sufrir, que me iban a golpear por bruta, loca, amargada. Me decían que era toda la vida, iba a comer popó y muchísimas cosas más, que todas y cada una se han hecho realidad en mi vida. Qué dolor. Con mi hogar se hizo realidad, me daba golpes el papá de mi hija y me repetía las mismas palabras de mi mami. De tanto que me decían loca, hasta los demonios me atacaban y golpeaban, hasta tal punto que casi me llevan a un psiquiátrico. A pesar de que tengo un gran oficio y me da un buen empleo, nunca he podido vivir una vida financiera holgada, siempre vivo alcanzada de dinero. Hoy, por misericordia de Dios, veo que su gloria me ha alcanzado y todo lo que tengo ha sido Él quien me lo ha dado siempre. Supe que era por las maldiciones que me lanzaron las personas de autoridad en mi vida, porque todo lo que lanzaban hacia mí se hizo realidad. Hoy es un día tremendo. Quedan varias, ya voy a leerlos, quedan varias, bastantes. Amada Janet, nos vamos, amada Janet. Mateo 12:36 nos dice. Yo primero Pedrito, para que tú remates y yo continúe leyendo. Pastor, definitivamente tenemos que ponerle el hacha a la raíz de la lengua, porque dice la palabra que la lengua es un miembro que se jacta de tener veneno mortal. Y si nosotros con las palabras hemos sembrado veneno, tenemos que ir a la cruz y romper con toda palabra que lanzamos contra nuestros hijos, porque de nuestra boca tienen que salir palabras que edifiquen, que restauren,
que den vida y no palabras de maldición, porque nosotros le marcamos el futuro a nuestras generaciones, porque de mi boca no puede salir bendición, palabras que bendicen al Señor y palabras que maldicen a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios, pastor. Muy bien, no entendí la pregunta de Mónica Berbesi, Mónica, o de Olga María, nos dice: pastor, nosotros no podemos estar allí, ¿cómo hacemos? Ay, Dios mío, mire, yo quisiera transmitir las charlas por internet y lo quiero hacer, pero no sé qué pasará, la gente dejará de venir a la iglesia, eso es lo que me da más, como más, bueno. No sé, vamos a mirar qué hacemos. La nena, que es mi prima, le dicen la nena porque tal vez era la nenita, era tal vez la mayor de todas. Yo creo que la nena fue la primera nieta que tuvo mi abuela. No sé, no sé si estaré equivocado. Y por eso le decían la nenita, como la bebé, la nenita. La nena nos dice, que es prima mía, dice: Luis, tú fuiste muy noble de chiquito. Sí, eso es una verdad, ese era mi carácter. Pero las circunstancias o quizás los momentos o por lo que tu mamá, mi tía, gritaba, pero por su gritería, porque su gritería venía de nuestro abuelo, por su raza. A mí me dicen la nena, pues está hablando ella, está escribiendo. No sé, a mí me gusta y yo ahora soy muy feliz. Bendiciones para todos. Sí, la nena, a pesar de que tuvo una vida tremenda de muchas luchas, mi prima la nena, valiente y esforzada, pues eso es un sobrenombre, o sea, tal vez uno de los mejores sobrenombres de todas mis primas, la nena le decíamos, y todavía le decimos la nena a mi prima Zafira, que es como mi hermana, prácticamente, que nos crió de niños. Gracias, los amo, ese tema me gusta. Eso nos dice la nena Zafira. Muy buenos días. Nelcy dice: fui muy maldecida desde el vientre de mi madre por ser un desliz de mi madre, no hija, bueno, no entendí, de mis hermanas. Desde pequeñita desataban palabras soeces que no valen la pena pronunciar. Ahora luché toda la vida con fracasos y decepciones a causa de estas palabras. Cuando conocí del Señor empecé a desatarme y anular todas estas palabras, pero fui hasta el año pasado que mi madre, que ya conoce del Señor, un día oró por mí y rompió toda palabra que salió de su boca. Amén, Nelcy, qué nota, increíble. Esto es lo que hay que hacer. Y los papás van a declarar hoy sobre sus hijos, y vamos a ser profetas de nuestros hijos y de nuestros cónyuges, y vamos a romper todas esas palabras que dijimos a nuestras novias, a nuestros novios. Todo eso hay que desatarlo, porque de todo eso daremos cuenta, pero si hoy lo hacemos, se va a romper todo. Dice también, un día oró por mí y rompió toda palabra que salió de su boca. A pesar de ser cristiana por muchos años, sentía que había algo que me frustraba, y luché y ayuné y oré y me desataba, pero realmente hasta el año pasado empecé a sentir libertad. Estaba repitiendo esto con mi hija y no lograba superarlo. Pero después del año pasado he sentido un cambio y libertad. Hoy en día bendigo a mi hija cada mañana y profetizo sobre ella que le servirá al Señor, que es una hija de bendición, noble. Ya ahora la llamo por su nombre. La llamo con mucho amor, y realmente he sentido gozo y libertad en mí. Aunque trata de venir el pasado a mi mente, Jesús y su Espíritu me ayudan a vencer. Gracias y bendiciones, les escribe Nelcy. Hay más, amada Janet. Definitivamente me pone a pensar la palabra cuando me dice en Isaías que Él perdona mis pecados y no se acordará de ellos, pero también me dice que daré cuentas de cada palabra ociosa. Lo dice Mateo 12:36, mas yo os digo, o sea, Jesús lo estaba diciendo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, está refiriéndose a hombres y mujeres, dice: de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Es tiempo de ir a la presencia de Dios, es tiempo de ir y buscarle. Nuestros pecados son perdonados, pero tendremos un día que estar delante de Él y decirle al Señor:
por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos, por qué hablamos o por qué no hablamos. Y es el momento de volvernos a Él, es el momento de convertirnos a Él, a pesar que Él borra nuestros pecados y empiezan los tiempos de refrigerio con Él, porque yo lo he vivido con Él, he tenido esos tiempos de refrigerio con Él, pero también he tenido esos tiempos de zozobra y de incertidumbre, de no saber qué hacer frente a las circunstancias de la vida. Entonces sí tenemos que entrar a mirar qué tantas palabras hemos lanzado que han sido pecado, ir y llevarlos a la cruz, anular cada palabra, reprender cada acción que eso nos ha llevado a hacer, porque ayer yo veía algo que definitivamente tengo que hacerlo, porque en Números me lo decía la palabra y es necesario hacerlo, porque muchas veces nosotros no miramos y no vamos a la raíz. Pedro dijo algo ahorita. Y esa palabra de Números es importante que hoy la declares, amada Janet, porque es una palabra de revelación para todo el pueblo, y yo creo que nosotros estamos aquí es para eso, para mostrarle al pueblo de Dios todo lo que Dios nos ha mostrado a nosotros y todo lo que hay que hacer por las familias de la tierra. Y yo le digo a la gente, nosotros no hacemos esto por nosotros, un día lo hicimos por nosotros, lo estamos haciendo por nosotros porque es la tarea que Dios nos ha dicho, pero también tenemos que darle esto a los demás, a las familias de la tierra, que de algún momento o por algunas circunstancias les ha ocurrido lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros. Somos testimonio por eso, porque lo hemos vivido primero nosotros y podemos declararlo nosotros. Amada Janet. Y es necesario que empecemos a colocar el hacha hay que ponerla a la raíz, ¿no? Como decía Pedrito ahorita, y hay que entrar a echar esos demonios que están delante de mí. Tengo que empezar a echarlos, porque dice ¿qué pasa si no los echo? Dice la palabra en Números 33:55, dice, si tú no echas a esos enemigos, esas cosas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra del propósito de Dios, dice, aguijones en vuestros ojos, espinos en vuestro costado y aflicciones sobre la tierra que yo habito. ¿Y en qué tierra habito? En mi casa. Tremendo. Entonces, es necesario. Y además termina diciendo, y haré a vosotros como yo pensé hacerles. ¿A quién? A ellos. Increíble. Entonces, hasta la coge con nosotros el Señor por no obedecer. Por no obedecerle, dice, ¿sí? Por no oír. Él dice, tienes que desarraigar todos tus enemigos que están en medio de la tierra que yo te entregué. Porque si no lo haces, entonces pronunciamos esas palabras, amada ya. Dice que si aguijones en vuestros ojos, espinas en vuestro costado, sí, y afligirán sobre la tierra que habitéis. Y haré a vosotros como yo pensé hacerlos en ellos, porque la orden era echar de vosotros todos esos enemigos, ¿cierto? Esa fue la orden que destruir dio el Señor. Todos los ídolos, las imágenes de fundición y los lugares altos. Ahora, amada Janet, yo quiero que llevemos eso a hoy. ¿Cuáles son tus enemigos? Y los enemigos tuyos también son lo que has proferido con tu boca, que son demonios inmundos que hay en medio de nuestras vidas, amada Janet. Mira, yo entendí algo este fin de semana y en estos días. Mi enemigo más grande es mi confianza en mí misma. Mira, la palabra, yo lancé esa palabra, sino que cuando yo la lancé estaba mis hijos y yo, carambas, ¿qué hice? Entonces yo le dije, es que la misma palabra lo dice. Y entonces la enemiga soy yo porque... Yo te quiero confesar algo, Janet. Yo pensé en esos momentos cuando lanzaste eso que había perdido el tiempo. Que estaba perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo vi en mi esposa, no lo vi en mi esposa, que es la que está al lado mío y que bebe de una manera u otra de lo que yo bebo de Dios. Y me puse muy triste, es decir, me compungió el corazón. Ahí sale toda la luz. Mira, nosotros creemos que salir a la luz es que, van a descubrir que el tipo tiene la mujer, o que el hombre, como dicen, dejó de ser hombre y salió ¿cómo es que dicen? Del closet, cosas así, no. Mira, yo le tengo que dar gracias a Dios porque Él permite que ciertas situaciones que nos suceden, saca a la luz lo que hay dentro de nuestro interior. Y estos días he estado como, Lucho me decía algo esta mañana y me decía, ¿por qué estás? ¿Cómo fue que me dijiste que por qué estaba? He estado como a la defensiva, como agresiva, y yo le decía, Dios, pero ¿por qué estoy así otra vez? ¿Qué me pasa? Entonces yo me senté a hablar con Lucho y hubo un momento que yo le dije, Lucho, si yo no le hablo a la gente, entonces, si yo no te hablo a ti que eres mi marido,
todo lo que hay dentro de mí, ¿a quién se lo digo? Entonces tarde o temprano voy a explotar. Y eso fue lo que me sucedió. Entonces yo sí les digo, mira, a nosotros nos hace falta muchas cosas como hablar y decirle a alguien, pero esperar que ese alguien nos entienda. Y tanto que él se sentó, porque yo estaba en la madrugada, Lucho se bajó y se sentó a escucharme. Y yo ya le iba a responder, ¿no? Yo le dije, pero es que él está ahí desde las 4:30 y él intentaba pararse. No, pero yo no me voy a ir temprano, yo te espero, ¿vas a ir? Le dije, sí, yo voy a ir. ¿Me vas a esperar? Le dije, sí, pero yo acabo a las 5:15, 5:20. Me dijo, listo, pero a las 5:30 estamos saliendo. Entonces, él me escuchaba, pero a pesar, y yo subí y él me dijo, pero ¿por qué me estás hablando tan duro? Entonces yo le dije, Lucho, yo necesito sacar ese argumento que tengo adentro, porque que me hace hablar y que me hace ver cosas y que me hace sentir, y son mis enemigos, y es duro luchar contra eso que tú tienes y que tú no puedes hablar. Y si no lo sacas, ellos se toman control de mi boca, y dañan mi aguijones. corazón. Entonces, a eso es lo que yo voy. Yo he aprendido las mayores liberaciones en la vida que yo he tenido, y la estoy teniendo en estos días, de ayer a hoy, es ser libre de ese enemigo que soy yo misma. O sea, yo decía, yo tengo que confiar en él, yo tengo que es libre creerle del a él. enemigo que está en ti, es libre de todo lo que has vivido y todo lo que hay en tu vida y que todo lo que viene a tu mente, y que cada vez que se repiten situaciones te sientes culpable, y todo eso hay que romperlo, o si no seguirán siendo aguijones ¿cómo es que dice la palabra? Por favor, yo quiero que todo el mundo la escuche. ¿Qué es un aguijón? Aguijón, mira, esta palabra se estaba volviendo y tengo que, o sea, yo vuelvo y la reitero. Lucho a veces me dice, no te desvíes, pero yo no me desvío. Yo cuento lo que yo estoy viviendo y creo que nos sirve a muchas mujeres, porque hay cosas que a mí me afligen dentro de mí que yo a veces no las hablo, y yo le decía a Lucho, entonces ¿a quién las hablo? Busco a alguien para contarle lo que yo siento, y a veces nosotros las mujeres esperamos de pronto hablarle, y yo he aprendido a hablarle a Luis, yo he aprendido a contarle lo que pienso, lo que vivo, lo que siento, pero Lucho también está aprendiendo a que no es que yo le esté juzgando, ni es que yo le esté señalando, ni es que esté marcando el pasado, porque no es que yo quiera recordarle a Lucho lo que hizo mal o lo que él hizo bien, o que nosotros nos estemos recordando el pasado. A veces nosotras necesitamos que los cónyuges nos escuchen, no porque les estemos volviendo a recordar un pasado o algo que nos hicieron, porque sencillamente hay un momento en la vida que uno necesita esa como confirmación de que lo que él está haciendo y lo que yo estoy sintiendo es real y es vivo, que sí está pasando, porque ese aguijón es eso, el aguijón está en mis ojos porque yo tengo que quitar ese ídolo, yo tengo que quitar y destruir esa imagen, esas cosas que me hacen daño, porque se me están volviendo espinas en mi costado. O sea, me empieza a doler todo, empieza como que la lanza. Yo veo a Jesús en la cruz y yo le digo, Señor, mira, lo estoy sintiendo en mi costado, me está doliendo, y por algo significado tiene cuando a él le lanzaron y dice que botó agua, sangre, le lanzaron la flecha, ya no le sacaron nada más, y es bíblico, y hay aflicción sobre la tierra que habitamos. Entonces mira qué palabras necias que salieron de mi boca hicieron venir aflicción, porque mi hijo ayer decía, mami, es que ustedes llevan como 2 semanas, y yo dije, mi hijo, ¿para dónde va? No, nosotros con Lucho no estamos discutiendo, ni llevamos bravo, ni estamos, no, pero mira lo que estamos mostrando en la casa. Y yo le decía esta madrugada al Señor, le decía, Señor, yo no quiero que mis hijos vean por mi actitud, porque volví a tomar una actitud a la defensiva con Lucho, y ellos, mira que también tienen que entrar a sanar su corazoncito, porque ya empiezan a mirar, es que algo le hizo a mi papá, a mi mamá, que mi mamá otra vez está respondiendo feo. Si ven lo que piensa toda una familia, y esa es la aflicción sobre la tierra que habitamos. ¿Por qué? Porque hay ese algo, ese algo que no he destruido, ese argumento, esa imagen de fundición. Es que la imagen de fundición no es que yo ponga aquí la Virgen. No, esa imagen de fundición es ese daño, esa espíritu que te domina. Exacto, sí, que me domina, que me hace daño. Yo tengo que destruirlo, porque dice, lo echarás y lo destruirás. Entonces sí me hace falta muchas cosas, y es a lo que yo voy. Quizá la gente dice, ¿por qué no hablan de Jesús? Caramba, si vivimos a Jesús todo el tiempo, cada palabra que Jesús nos dijo, tengo que dar cuenta. Entonces yo digo, Señor, yo soy vivo al Señor, yo soy vivo a Jesús, y voy a la cruz, y ahí yo veo que cuando a él le pusieron en el costado esa lanza, él se llevó, ¿qué? Él se está llevando esas espinas, es que dice, espinas en vuestros costados. Ay, amada. Entonces hay muchas cosas que aprender y que hacer. No, y hay cosas que hay que hacer, todavía hay que hacerlas, y no hemos parado, no nos hemos detenido, y somos el testimonio de nosotros. Carlos nos dice, buenos días para toda la mesa de trabajo, siempre me dijeron que era igual a mi padre,
y en cierta forma en mi vida se repitieron muchas cosas y al conocer de la palabra voy rompiendo con estas maldiciones. Sigo luchando y estoy viendo en mi hijo, en mis hijos, algunas cosas que deseo que se rompan en el nombre de Jesús. Y he hablado mal de muchas personas y necesito, ojo con eso que está diciendo Carlitos, eso lo van a tener que hacer muchas personas hoy a las 6:30 de la tarde. Todos los que han hablado mal de las personas, y hay que recordar a cada persona a las cuales hemos hablado mal, hemos levantado testimonio, hemos dicho mentiras de ellas, hemos sido chismosos, todo eso lo vamos a llevar es que es un trabajo. Por eso yo le digo, mire, las charlas mías, donde termina mi charla comienza su proceso, porque hay que comenzar. Buenos días, el nombre que me decía mi padre era Gurré, que es Gurré, y el de mi madre, que no servía para nada, que era bruta, terminaría siendo una prostituta, pero gracias a Dios muchas no se cumplieron, pero por mí no daban nada, que era lo peor. Eso nos dice Sandra. Gurré, no sé qué es. Gurre. Pedrito sabe, Pedrito sí sabe. ¿Cómo es? Gurre es un animal que mantiene como enterrado en la tierra. Eso es un gurre. ¿Eso es un gurre? Sí. Uy, wow, tremendo. No, eso hay que romperlo, Sandra. Uy, no, gurre. Y tampoco sabemos que era pochola. Pochola es una persona que no se sujeta al marido, dice. Y es un... ¿Cómo, Janet? Pochola, es que habían dos versiones. Había una versión que decía que era una persona muy tierna, muy linda, pero no, había otro que decía que era una persona que le falta la sujeción y el sometimiento a su cónyuge. Rebelde. Entonces, pochola es... Y pochola también es cerveza, ¿no? Cerveza, la pochola. Pues no sé no sé por qué la ligaron a la pochola. Pochola a cerveza. Y dice, gracias por sus enseñanzas, los guían a uno a arrepentirse delante de Dios de todo corazón. Dios santo, cuántas palabras venenosas lancé a mi hijo. Dice el 322-443. Y dice también, me han dicho loca chiflis, pobrecita me decía mi mamá. Pero también yo lancé palabras de muerte al papá de mis hijos mayores y a los 2 meses lo mataron. Ay Dios, y todavía decimos que no. Dice, dice, trastorno temporal. Dice, me acordé en la época de juventud en la cuadra me decían Chuma, por el personaje de la novela del Divino porque era muy chismoso. Después me decían lengua fresca y al último me decían barbarita. Me dio por buscar el significado de Chuma y encontré esto. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo del alcohol. El cuaderno de 100 hojas se acabó. Empiezo el tomo 2. Amén. Esto es increíble. Buenos días, bendecidos en el Señor. Todas estas atrocidades que hemos hecho es por la ignorancia en la palabra. Desde Houston, Texas. Gisela dice, buenos días, pastor. Tal vez mi mamá no me ha puesto sobrenombres, pero mi papá me decía, pero mi mamá, todo es malo. Siempre recalca lo gorda que estoy. Que hacer algo es malo y que comer tales alimentos es malo y si en algún medicamento es malo. Mi hijo actualmente le diagnosticaron deficiencia de la hormona de crecimiento y requiere iniciar tratamiento de inyección y eso para ella es malo porque eso le puede generar diabetes y el niño se va a morir. Yo trato de hacerle caer en cuenta de eso, que hay que ver del lado positivo de las cosas y se pone brava. Bueno, Gisela, hay que trabajar en eso. Diana nos dice, buenos días, a mí me decían que era como un mico. Y me trepaba en cualquier cosa, siempre llegaba con la rodilla raspada del colegio. Mi papá me dice chuchurrumín y me decían que era igual a mi tía Carolina, Diana. Cuchurrumín, ¿qué será eso? Cuchurrumín. Hay que buscarlo, Dianita, hay que romper eso en el nombre de Jesús. Hay que romper eso. Buenos días, pastor, mi nombre es Gisela y hace 2 meses estoy en el grupo de alabanza de la iglesia que Dios le dio a usted, a Gisela, a pastorear y escuchando el tema de los sobrenombres, creo que el de mi padre, que mi padre me puso, pasa a todos. Él nos abandonó cuando yo tenía 7 años y de cariño me decía la diabla. Ay, Dios. Gracias a Dios soy una hija de Dios y no lo que mi padre decía. Imagínense la atadura, dizque de cariño. ¿Qué tal la diabla de cariño? Y Judith nos dice, buenos días a todos, bendiciones. Mi papá siempre nos dijo que no servíamos para nada, que no hacíamos nada bien. Yo me gradué en el 2013 y hasta ahora conseguí trabajo. Y no precisamente en lo que estudié. Yo he llevado a la cruz todas estas cosas y realmente la iglesia ETP ha sido de gran bendición para mi vida. Dios ha revelado muchas cosas a mi vida por medio de usted.
Pastor, los bendigo, un abrazo. Bueno, se nos acabó. Ay, Anita, no, que se nos acabó. Ve, ahí está todo. Y ya van a ser las 8 y viene el programa siguiente. Ana nos dice, buenos días, oía mucho a mi mamá quejarse, era muy miedosa, no trabajo en empresas, se sentía indigna, era cobarde, pues así me hablaba. Yo creí que logrando un empleo de operaria o asadora era un gran logro, buscaba estabilidad y si era de esa manera, dizque me conformaría porque así hablaba. Mi hermano cuestionaba mi hablar, me decía que escuchara conferencistas de la época como hoy, el que habla de actitud positiva, pero no estaba el Espíritu Santo. Nunca se me pasó por la mente la posibilidad de ser autoridad con mi hijo. Desde mi corazón esperaba un salvador, un esposo. Quería estar bajo autoridad, pero notaba que me tocaba, que al hacerlo era muy, pero muy difícil. Ya hay otros allí, Gurré es alguien feo o fea. Pocho, aquí nos dice, Pocho es alguien que le gusta beber cerveza, la pochola. Bueno, esto nos están diciendo cosas. Gurré es el armadillo, Gurré, tilde en la U, Gurre. Ah, ya, el armadillo. Es de una película de Disney, dice Diana. Sí, esto es una película. Bueno, nos vemos. Saludos a todos, hoy los espero, 6:30 de la tarde, carrera 1532-88. Vamos a atacar de raíz y vamos a cortar la lengua de raíz en el nombre de